Te contaré la historia que el cielo ha susurrado desde el principio, una crónica tejida no solo con sangre y hierro, sino con la amarga fibra de la lealtad dividida y un destino que prefiguró al Rey de Reyes. Desde la bóveda donde giran las galaxias y el tiempo no es más que un grano de arena, mi voz de luz te revela el misterio de un hombre, Abner, hijo de Ner, el general que se paró en el umbral de dos eras. Él no era un simple capitán, era la sombra invencible que cubría al primer ungido de Israel, el rey Saúl. Su sangre era real, su fuerza una muralla de bronce en el campo de batalla, y su mente un laberinto de estrategia militar que doblegó a filisteos y amalecitas por igual. Pero sobre su casa, y sobre su rey, pendía una maldición silenciosa, no una de pestilencia, sino de desaprobación divina, el eco frío de la palabra de Samuel que había resonado. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Abner lo sabía. Su lealtad a Saúl no era ciega, era una decisión política, un juramento escondido en su alma de no dejar caer el cetro de su primo mientras pudiera sostenerlo. Vio el rostro de Saúl transformarse, la melancolía que era la antesala de la locura, el favor de Dios abandonando lentamente la corona. Él, Abner, era el ancla del reino. Él, y no Saúl, lideraba las campañas, organizaba las guarniciones, y con astucia mantenía la maquinaria del poder funcionando incluso cuando el rey se revolvía en sus terrores nocturnos, persiguiendo fantasmas y arrojando lanzas. Su corazón se debate, servir al ungido caído o postrarse ante la promesa emergente, porque en el campamento, donde Abner impartía órdenes y planificaba el despliegue de millas, había oído el nombre nuevo, David, el muchacho pastor, el vencedor de Goliat, el músico que con su lira expulsaba el espíritu atormentador del rey. Abner observaba la rapidez con la que David escalaba, no por intriga, sino por el favor de Dios evidente, el carisma celestial que atraía a los ejércitos como un imán. Vio el odio y los celos de Saúl se convirtieron en un decreto de muerte contra el nuevo favorito. Y aunque Abner era el ejecutor de la voluntad de Saúl, en el fondo, su estrategia militar siempre guardaba una brecha que permitía a David escapar, no por traición abierta, sino por el respeto de guerrero a guerrero. Más crucialmente, por el miedo reverente al plan que no podía detener. Épica fue la noche en que Saúl, en su obcecada persecución, durmió en el campamento, y David se deslizó hasta él. Abner, el guardián supremo, estaba allí. ¿Cómo un hombre tan astuto y tan militarmente alerta pudo fallar en proteger a su rey de tal incursión? La narración superficial dice que fue un sueño profundo. Pero la verdad es que un velo de misterio se cernió sobre la guardia de Abner. Fue un fallo calculado, un acto de insubordinación silenciosa para que David pudiera tomar la lanza y el jarro de agua del rey, y luego, desde la cima de la colina, avergonzar públicamente al general. ¿No eres tu varón? ¿Quién como tú en Israel? Gritó David a Abner. La humillación fue un grito profético. La autoridad de Abner sobre el destino de Israel se estaba desvaneciendo, incluso a los ojos de David, su adversario y futuro rey. Entonces llegó el día de la ceniza, la masacre en el monte Gilboa. Los filisteos barrera en Israel. Saúl, derrotado y sin opción, cayó sobre su espada. Jonatán, el noble amigo de David y príncipe heredero, murió. Los 3 hijos del rey cayeron en el campo. Pero en el torbellino de la derrota, en la huida caótica de los restos del ejército, fue Abner quien actuó con una velocidad y una determinación que reescribieron el mapa político de Israel. Él no lloró la muerte de su primo con la desesperación de un leal sin futuro. Por el contrario, su mente ya estaba forjando el siguiente movimiento en el tablero. Vio la oportunidad, no de sucumbir, sino de extender su propio poder y proteger la casa que representaba su propia estirpe. Tomó al único hijo sobreviviente de Saúl, el débil y maleable Isboset, y lo transportó a través del Jordán, a Mahanaim, una ciudad fronteriza fortificada. Lejos de la influencia de Judá y de la creciente fuerza de David en Hebrón, Abner colocó el cetro en las manos de un título.
Declaró a Isboset rey sobre Galaad, sobre los asureos, sobre Jezreel, sobre Efraín y sobre Benjamín, esencialmente sobre todo Israel, excepto el territorio donde David reinaba por mandato de Dios. Durante 7 años y medio, Abner no sirvió a un rey. Abner fue el rey en la sombra, ejerciendo la autoridad política y militar suprema. Su lealtad a la casa de Saúl era ahora una máscara para su propia ambición de mantener el statu quo, impidiendo que el reino se unificara bajo la voluntad superior. Aquí, amado buscador de misterios, encontramos la conexión que prefigura el drama eterno de la humanidad y el Rey Celestial, Jesús. Abner es el arquetipo del poder mundano que se opone, no por maldad pura, sino por orgullo de la carne, al ungido de Dios. Su estrategia, su habilidad, su nobleza guerrera, todo se vuelve vano porque está dirigido contra el trono ungido divinamente. Su lealtad está dividida entre lo que parece legítimo, la línea real establecida, y lo que es ungido por el Espíritu, David. El hombre, con su propia voluntad y su propia fuerza, trata de reinar, en vez de arrodillarse ante aquel que trae el verdadero reino de paz y justicia. El dilema de Abner resuena en cada alma que prefiere su propia lógica y su propio camino, el trono de Isboset, a la rendición total al ungido, el trono de David, que es sombra del trono de Cristo. Su historia es una profecía de que toda fuerza militar, toda astucia política, toda ambición humana, no puede prevalecer contra el plan de redención y la llegada del Mesías. Abner estaba jugando en ambos bandos, leal a una casa caída por su propia voluntad, y al mismo tiempo, consciente de la inevitabilidad del favor de Dios sobre David. Esta tensión interna, esta doble vida política y espiritual, fue su mayor debilidad y lo que lo llevó a su siguiente y más sangriento encuentro. En Gabaón, el encuentro que cambió la historia del reino. Abner, al frente de sus hombres, se encontró con Joab, el general de David, y sus soldados. Abner, con la arrogancia de un guerrero que nunca había sido vencido, propuso un juego de 12 contra 12, un duelo para empezar el día. El juego terminó en matanza. 24 hombres murieron, y el odio entre las casas se encendió. La escaramuza se convirtió en una batalla total. Abner fue superado por la fuerza y el espíritu de los hombres de David. Pero fue en la huida donde se desató la verdadera tragedia que marcó su destino con sangre y venganza. El joven Asael, hermano de Joab, un hombre de pies ligeros como una gacela, persiguió a Abner solo. Abner, con una súplica teñida de advertencia, le rogó que se apartara, que no lo obligará a matarlo, para no tener que enfrentar el rencor de Joab. Pero Asael, cegado por la gloria y la sed de victoria, persistió. Abner, sin reducir la velocidad, lo golpeó con la parte trasera de su lanza, y Asael cayó muerto. Así, el general que jugaba en ambos bandos, que intentaba negociar con el destino y con la voluntad de Dios, marcó su propia sentencia de muerte. La sangre del hermano de Joab, el guerrero más poderoso de David, clamaría venganza, y esa historia de intrigas, pasiones políticas y el ineludible encuentro con su propio final, será revelada a continuación. Su jugada estaba hecha, y el tablero, manchado de sangre, ya no le pertenece. Y así, la sombra de la venganza de Joab se cernió sobre la victoria de David, un recordatorio sombrío de que incluso los grandes planos divinos se desarrollan en medio de la imperfección y la furia humanas. Detente un momento, guerrero de la luz. Si esta crónica de lealtad partida, de estrategias de vida o muerte, y de cómo el destino de un hombre poderoso puede prefigurar la redención te ha atrapado en sus redes, entonces es tiempo de sellar este pacto. Dale me gusta a este video. Y más importante aún, suscríbete a nuestro canal. Hazlo ahora mismo para que la llave que abre los misterios de las Escrituras siga girando, revelando las verdades épicas y desconocidas que nadie se atreve a contar sobre los personajes de la Biblia. Nos adentramos en cada rincón oscuro, analizamos cada pasaje con una profundidad que transforma la historia que creías conocer.
Si amas desentrañar la conexión profética que une cada personaje bíblico con el advenimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesús, si quieres ver la Biblia con ojos de águila y espíritu de profeta, entonces quédate hasta el final. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de héroes caídos, de reyes olvidados, de batallas espirituales y de la ineludible mano de Dios en la historia. Únete a la legión de buscadores de la verdad. Volvamos a Mahanaim, la capital de la resistencia, donde el general Abner se sentaba en el trono del poder, con el títere Isboset temblando a su lado. 7 años y medio duros esta impostura política. 7 años y medio en los que el reino de Israel se desangraba en una guerra civil constante, impulsada no por la convicción de Isboset, sino por la habilidad y la ambición de Abner. Pero dentro del campamento de Abner, una verdad se hacía ineludible. Cada vez que salían a pelear contra los hombres de David, regresaban con menos hombres. La victoria, ese néctar que había alimentado la gloria de Abner bajo Saúl, ahora era esquiva. El favor de Dios estaba visiblemente del lado de David, y esto era algo que el general, por más astuto que fuera, no podía contrarrestar con estrategias humanas. Abner era un estratega militar, no un profeta, pero incluso él podía leer la escritura en la pared. Su tiempo se acababa. Y aquí viene el suceso épico y desconocido que la Biblia no quiere que se sepas directamente, pero que es esencial para comprender la caída del general. La narración bíblica menciona que Abner tomó a Rizpa, concubina de Saúl. Este no fue un simple acto de lujuria. En el Antiguo Oriente, tomar a la concubina o la esposa de un rey era un acto de apropiación de la realeza. Era la declaración pública de que Abner se consideraba el verdadero heredero del trono, o al menos, el regente supremo. Con este acto, Abner se estaba preparando para el golpe de estado final, una jugada de audacia política sin precedentes. Cuando Isboset, el rey nominal, se atrevió a cuestionar a Abner por esta ofensa, la respuesta del general fue una erupción de ira contenida por años. ¿Soy yo cabeza de perro de Judá? ¿Hoy hago yo merced con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David? Y tú me haces hoy cargo por la mujer. El desprecio era palpable. Abner desenmascaró su propio poder. Él era quien sostenía el reino, no Isboset. Y en ese instante, Abner cruzó el Rubicón político, liberándose de la última pretensión de lealtad a la casa de Saúl. Él juró. Hizo un juramento escondido en su corazón, ahora desatado en voz alta. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como Jehová juró a David, no lo hago así con él, traspasando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. ¡Qué giro épico! El hombre que había dedicado casi una década a impedir la unificación, ahora se convertía en el arquitecto de la misma. La astucia militar de Abner se transformó en astucia diplomática. Él vio la oportunidad de negociar la paz, no desde la debilidad, sino desde una posición de poder restante. Él sabía que David necesitaba a todo Israel y que una guerra civil perpetua era impopular y costosa. Abner decidió cambiar de bando, no por un despertar espiritual, sino por una fría evaluación de la realidad. Si él negociaba la unificación, conservaría su posición de generalísimo del ejército, pero esta vez, bajo el favor de Dios que residía en David. Sería el hombre más poderoso del reino unificado, perdonado y exaltado. Abner envió mensajeros a David, que residía en Hebrón, preguntando, ¿de quién es la tierra? Una pregunta retórica que significaba, el poder es tuyo, pero yo soy quien te lo entrega. Abner, el leal dividido, estaba ofreciendo un armisticio con condiciones. David, un político tan astuto como Abner, sabía que debía aceptar la oferta, pero con una sola condición de fondo que pocos notan. Mical, la hija de Saúl, la primera esposa de David, que había sido tomada y entregada a otro por Saúl. David exigió, no verás mi rostro, si primero no me traes a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Esta demanda es más profunda de lo que parece. Al pedir a Mical, David no solo restauraba su honor,
Establecía legalmente su derecho al trono de Saúl a través de su matrimonio con la línea real, cerrando la puerta a cualquier futuro pretendiente de la casa de Saúl. Abner aceptó, porque para él, el verdadero poder no residía en las mujeres ni en los símbolos, sino en el control del ejército. Y así, en un acto que mezcla la traición, el pragmatismo y la negociación de paz, Abner rompió con Isboset, y en una escena conmovedora, le arrebató a Mical a su segundo esposo, Palti, quien la siguió llorando. El teatro político se había puesto en marcha, con Abner en el papel principal. Luego, Abner habló con los ancianos de Israel, aquellos que aún recordaban la promesa de Jehová de poner a David sobre ellos. Y les dijo, tiempo a que procurabais que David fuese rey sobre vosotros. ¡Qué ironía! Él, Abner, que había bloqueado esa procuración, ahora la promovía. Y se dirigió también a su propia tribu, Benjamín, la tribu de Saúl, la más recalcitrante, y los convenció con su carisma y su autoridad. Finalmente, Abner llegó a Hebrón con 20 hombres. Fue recibido por David con un gran banquete, un pacto de honor entre futuros aliados. La transición de poder parecía estar sellada, la paz estaba al alcance de la mano, y el general, el gran estratega, había logrado un aterrizaje político suave, asegurando su futuro. Abner se levantó después del festín y le dijo a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a todo Israel mi señor el rey, para que hagan contigo pacto, y tú reines como deseas. David lo despidió en paz. Abner se había salvado. Había saltado del barco que se hundía y estaba listo para navegar en el nuevo. Pero la maldición silenciosa de la sangre de Asael no podía ser silenciada por pactos ni banquetes. El gran obstáculo de Abner no era David, sino la furia implacable del general de David, Joab, quien estaba ausente en el momento de la negociación. Y fue Joab quien regresó, escuchó lo ocurrido, y sintió como su poder y su futuro se veían amenazados por la inclusión del general rival. Lo que ocurrió después, el asesinato a sangre fría, la traición en la puerta de la ciudad, y como este acto de venganza manchó la unificación del reino, es una historia de profundo dolor y advertencia que se desatará completamente en la próxima narración. El destino de Abner, el hombre más poderoso de la era, estaba a punto de colapsar, no por la espada de su enemigo en batalla, sino por la daga de la traición personal. Y así, el gran estratega, el arquitecto de reinos, Abner, dejó el banquete de paz en Hebrón, con el favor de Dios sobre David como su nueva bandera, creyendo haber asegurado su grandeza. Su corazón latía con la satisfacción de quien ha superado el peligro y ha transformado la traición en diplomacia de altura. David lo había despedido con palabras de honor, y él se disponía a movilizar a todo Israel para la unificación. Él no vio la maldición silenciosa caminando a su encuentro. No percibió la sombra de la sangre de Asael que, como un espectro vengativo, se deslizaba por las puertas de la ciudad. Joab, hijo de Sarbia, el general de David, regresó de una incursión, su cuerpo cubierto de polvo y su mente afilarada por la guerra. Cuando sus oídos, más sensibles al murmullo de la intriga que al clamor de la batalla, escucharon que Abner había estado con David y había sido despedido en paz, la furia se encendió como un fuego voraz en su alma. Joab no vio un tratado de paz, vio una amenaza existencial a su propio poder. ¿Cómo podría él, el general que había luchado incansablemente por David, compartir su gloria y posiblemente su puesto con el general que había sido su más grande adversario? Joab se presentó ante David con una audacia y un reproche que pocos se atrevían a usar con el ungido. ¿Qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste ir, y se ha ido? Tú conoces a Abner hijo de Ner, que ha venido para engañarte, y saber tu salida y tu entrada, y entender todo lo que tú haces. En esta acusación, Joab tejía la intriga política que la Biblia no quiere que sepas directamente. Para Joab, Abner no era solo un rival militar, era un maestro de la política de doble juego, y su entrada en el círculo íntimo de David era inaceptable.
Joab percibió que la paz de David significaba su propia relegación. El general de David no podía permitir que el general de Saúl se convirtiera en el nuevo generalísimo. Y entonces, en un acto de traición que resonaría a través de los siglos, Joab tomó la decisión de actuar por su cuenta. Sin consultar a David, envió mensajeros tras Abner para que lo hicieran volver, usando la autoridad del rey, pero sin el conocimiento del rey. Abner, confiado en su nuevo pacto y en el honor de David, se dio la vuelta. No sospechó. El general, tan astuto en el campo de batalla, fue ciego ante la venganza personal. Él, que había vivido y respirado la atmósfera de las intrigas de la corte de Saúl, fue incapaz de prever el golpe de cuchillo más íntimo. Regresó a Hebrón, la ciudad de refugio, la ciudad del ungido, la ciudad que se suponía que era el santuario de su nuevo futuro. Joab y su hermano Abisai, cuyo corazón también ardía por la sangre de Asael, lo encontraron a la entrada de la puerta de la ciudad. La puerta, ese lugar de justicia, de pactos y de protección, se convirtió en el escenario de la aniquilación. Lo apartaron a la parte, como si quisieran hablarle en secreto, para tratar asuntos de Estado o resolver detalles de la inminente unificación. Abner, el hombre de honor militar, se detuvo, confiado. Y allí, en ese momento de falsa intimidad y conversación susurrada, Joab, ayudado por Abisai, le hundió la espada en el vientre. No fue un duelo. No fue un acto de guerra honorable. Fue un asesinato a sangre fría, una traición artera, que cumplió la maldición silenciosa impuesta por la sangre de su hermano Asael. El general Abner, la muralla de la casa de Saúl, el hombre que había desafiado a David por 7 años y medio y que luego había orquestado el final de la guerra civil, cayó muerto. El precio de la paz se había pagado con su propia vida. Este evento es épico y trascendental porque desvela la profunda división y la imperfección del reino humano, incluso bajo el ungido de Dios. La justicia de Dios exigía la unificación, pero la malicia y la venganza de los hombres intervinieron, manchando el proceso. Abner, en su muerte, se convierte en un símbolo del pacto roto por la mano del hombre. Cuando David se enteró, su reacción fue de un dolor y una indignación que trascendieron la política. David, el ungido, juró ante Dios que no había tenido parte en esta atrocidad. El acto de Joab fue un acto de rebelión que arrojaba una sombra de culpa sobre el rey legítimo, justo en el momento de su mayor triunfo. David no solo lloró la pérdida de un futuro aliado clave. Lloró la mancha moral que este asesinato ponía sobre su reino, una mancha que sería difícil de limpiar y que presagiaba futuros problemas con Joab. La reacción de David fue una protesta profética. Libre soy yo y mi reino, para con Jehová, de la sangre de Abner, hijo de Ner, para siempre. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien caiga a espada, ni quien tenga falta de pan. Esta maldición, pronunciada por el futuro de Jesús, fue la sentencia de la casa de Joab. David rindió honra a Abner como a un príncipe. Lo hizo llorar y ayunar a todo el pueblo. Y él mismo anduvo tras el féretro. La elegía de David sobre Abner es quizás uno de los textos más conmovedores que revelan el respeto de David por el general caído. ¿No sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe y un gran hombre? David reconoció la inmensa valía, la fuerza y el liderazgo de Abner. Un hombre grande y poderoso, un príncipe en Israel, había caído por la mano de la maldad, no por la espada de la guerra justa. Esta escena del entierro, con el rey David llorando ante la tumba de su enemigo, es la clave para entender la conexión profética con Jesús. Abner, a pesar de su lealtad dividida, había sido el instrumento final para preparar el reino de David. Su asesinato fue un acto de profunda injusticia. De la misma manera, el Rey de Reyes, Jesús, el ungido de David, sería traicionado y asesinado injustamente, no por sus enemigos externos, sino por aquellos dentro de su propia comunidad, por celos y por miedo al cambio de poder. La muerte de Abner, el gran hombre caído por la perfidia,
Es un lamento ancestral que apunta al lamento más profundo de Dios por el rechazo y la crucifixión de su propio hijo. El destino final de Abner, el general que jugó en ambos bandos y que intentó negociar con el destino, fue sellado por la venganza y la intriga. Su vida, aunque manchada por la ambición, terminó sirviendo al plan divino de unificación. Pero el legado de su asesinato dejó una herida abierta en el reino, que David no pudo vengar en el momento debido a que los hijos de Sarbia, Joab y Abisai, eran demasiado poderosos. La historia no termina con la paz, sino con una justicia diferida, una deuda de sangre que aún debía cobrarse, y de la cual hablaremos en la siguiente página. La fuerza del reino, ahora unificada, llevaba consigo el veneno de la traición y la maldad humana. La tumba de Abner en Hebrón, bañada por las lágrimas del rey David, se convirtió en un monumento a la intriga política por el poder y a la debilidad del ungido frente a la brutalidad de sus propios hombres. David, el hombre conforme al corazón de Dios, se encontró paralizado. No podía ejecutar a Joab y Abisai, los hijos de Sarbia, porque eran, en sus propias palabras, más fuertes que yo. Aquí reside una verdad épica y desconocida que pocos contemplan. El ungido de Dios, el futuro antepasado de Jesús, no tenía el control absoluto. Estaba sometido a las realidades del poder militar que lo había elevado. Joab no temía a nadie más que a la posibilidad de perder su influencia, y al asesinar a Abner, consolidó su posición como el único general insustituible. El asesinato de Abner tuvo una repercusión inmediata y demoledora en el reino dividido. Isboset, el rey títere de Abner en Mahanaim, el último vestigio de la casa de Saúl, escuchó la noticia y sus manos se paralizaron. El hombre en quien había depositado toda su confianza, el único músculo de su reinado, había desaparecido. La muerte de Abner fue la muerte del reino del norte. Los hombres de Israel quedaron aterrorizados. La única figura capaz de negociar con David en términos de igualdad se había ido, y el camino para David hacia la unificación se abrió de par en par, pero no por una victoria justa, sino por un crimen horrendo. Y la narración bíblica nos revela, con escalofriante rapidez, el fin de la casa de Saúl. Dos capitanes, Baaná y Recab, hijos de Rimón el Berotita, aprovecharon el pánico. Se deslizaron en la casa de Isboset al mediodía, mientras él dormía la siesta, un símbolo de su negligencia y debilidad. Lo mataron en su cama, cortaron su cabeza y emprendieron una larga y furtiva travesía por el Arabá, llevando la macabra prueba de su traición hasta Hebrón. Creían, ingenuos, que al matar al último rival de David, obtendrían un gran galardón, una recompensa por haber vengado a David. La escena en Hebrón es la culminación de la justicia del rey. Los traidores presentaron la cabeza de Isboset a David, diciendo, «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje». Pero la respuesta de David fue una furia justa, un rugido de condenación que resonó con la voz de un verdadero rey, un hombre de honor que no podía tolerar la traición ni la matanza de inocentes. David, con la autoridad que el favor de Dios le otorgaba, les recordó el destino de la malecita que falsamente había reclamado haber matado a Saúl. Él también fue ejecutado por atreverse a tocar al ungido de Dios. Cuanto más a los hombres que han matado a un hombre justo en su casa, sobre su cama. ¿No demandaré yo ahora su sangre de vuestras manos, y os quitaré de la tierra? Y David mandó a sus hombres que los ejecutaron. Les cortaron las manos y los pies, los colgaron junto al estanque en Hebrón, como una advertencia solemne a todo Israel de que David no se establecería sobre la sangre de los inocentes ni sobre la traición. La cabeza de Isboset fue enterrada en el sepulcro de Abner en Hebrón. La tumba de Abner se convirtió así en el lugar de descanso final de la resistencia de la casa de Saúl. Este acto de David fue crucial. Demostró que, aunque Abner había sido un adversario, su muerte por las manos de Joab no contaba con el aval del rey, y que la casa de Saúl, incluso en su caída, merecía un entierro digno y respeto. La ejecución de Baaná y Recab limpió temporalmente el nombre de David,
liberándolo de la sospecha de haber instigado los crímenes. David estaba estableciendo un reino, no sobre el terror, sino sobre el principio de la justicia, un principio que el ungido venidero, Jesús, llevaría a su máxima expresión. El ciclo de la lealtad dividida y la intriga política había terminado. La muerte de Abner, aunque injusta, aceleró el plan divino. Sin un líder militar fuerte en el norte, todas las tribus de Israel finalmente se unieron. Los ancianos de Israel vinieron a David en Hebrón, reconociéndolo como su propia carne y sangre, y recordando el mandato de Dios: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel». El reino de las 12 tribus, dividido desde su comienzo por la ambición de Saúl y la lealtad de Abner, se unificó bajo el mandato de David. Y aquí viene el elemento trascendental y el hilo profético que une a Abner con el Mesías. Abner fue el general leal, pero su lealtad, en última instancia, no era a la voluntad de Dios, sino a la voluntad humana y a la supervivencia de su estirpe. Él personifica la ley antigua, la fuerza bruta del hombre que intenta establecer la justicia por sí mismo. Su astucia militar y su poder no fueron suficientes para detener el flujo del plan divino, sino que, de manera paradójica, se convirtió en un instrumento para ese plan. De la misma manera, la ley antigua y el sistema de sacrificios, a pesar de su santidad, eran incapaces de traer la salvación completa. Solo apuntaban al ungido perfecto. La muerte de Abner allanó el camino para el reino de David, un reino terrestre, que sería la sombra del reino celestial. Su vida, con sus luces y sus sombras, nos enseña que toda fuerza humana, toda inteligencia, toda estrategia, debe rendirse al ungido, porque solo en él hay verdadera paz y unificación. David, que lloró por Abner, es la prefiguración de Dios que llora por la humanidad que se pierde en sus propios caminos, que prefiere el efímero poder de Isboset, la carne, al verdadero y eterno trono, el espíritu. La muerte de Abner fue un sacrificio político. El sacrificio de Jesús fue la ofrenda espiritual definitiva, que unificaría no a un reino terrestre, sino a todos los pueblos en un solo cuerpo bajo un solo rey. La historia de Abner es la historia de un hombre que, al final, intentó hacer lo correcto, intentó cambiar de bando y unirse al favor de Dios, pero fue atrapado por las consecuencias de sus propias acciones y la venganza de un mundo no redimido. La deuda de sangre de Abner fue diferida, pero no olvidada, un testamento de que la justicia perfecta, esa que purifica el reino de toda intriga y maldad, no podía ser lograda por David, sino solo por el rey que se sentaría en su trono para siempre. Lo que sucedió con la deuda de sangre de Joab y la lección final de Abner es la reflexión con la que cerraremos esta crónica. Y así, el reino de Israel encontró la paz, pero la justicia cojeaba. David, el rey ungido, reinaba, pero en su corazón y en su corte, la maldición silenciosa de la sangre de Abner y la audacia impune de Joab, el asesino, seguían clamando. Esta es la parte de la historia que los libros de historia militar ignoran, la que revelan la profunda imperfección de todo reino terrestre. El mal se cobró su precio y el bien no pudo extirparlo de raíz. El gran David tuvo que coexistir con el hombre que había manchado la unificación con la traición. Joab era, como David mismo lo reconoció, demasiado fuerte. La ley del talión, la justicia instantánea, no era posible. El castigo se postergó, convirtiéndose en una deuda moral que David legaría a su hijo, el futuro rey Salomón. Esta es la verdad épica y trascendental. La justicia imperfecta de David prefigura la justicia demorada que, según el profeta, el Mesías, Jesús, algún día implementaría. David guardó esa herida en su alma, la amargura de no haber podido vengar la muerte de un príncipe y un gran hombre de Israel. Abner, el general leal que tocó en ambos bandos, había sido víctima de una venganza personal que trascendía la política. Su astucia militar y su negociación por la paz habían sido frustradas por el celo y el miedo. El desenlace de esta historia no se encuentra en el libro de Samuel,
sino los ecos de la palabra del rey David en su lecho de muerte, un juramento escondido por años, revelado a su sucesor. Llamó a Salomón y le dijo: «Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 príncipes de los ejércitos de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Yiter, a los cuales se mató, derramando en tiempo de paz sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en su talabarte que estaba sobre sus lomos, y en sus zapatos que estaban en sus pies». David ordenó: «Harás, pues, conforme a tu sabiduría, y no dejarás descender sus canas en paz al Seol». La deuda de sangre de Abner, que David no pudo pagar por la debilidad de su reino y la fortaleza de Joab, se convirtió en la primera tarea de la nueva generación, en el primer acto de justicia del rey Salomón. Esta es la demostración suprema de que el asesinato de Abner no fue perdonado por Dios ni por su ungido. Salomón, con la sabiduría que le fue concedida, cumplió la orden de su padre. Cuando Joab se atrevió a apoyar una facción rival en la sucesión, Salomón tuvo el pretexto de que David no pudo encontrar. El general que había sido demasiado poderoso para David fue finalmente ejecutado por Benaía, hijo de Joiada, junto al altar, buscando asilo que no pudo encontrar. De esta manera, el ciclo de la venganza de la sangre de Abner se cerró, aunque de forma diferida. El final violento de Abner no fue en vano. Su vida, en su compleja dualidad, es un espejo profético para todos los que luchan con la lealtad. Abner representa a la humanidad que está atada a la ley y al poder de este mundo, que lucha con la fuerza de la carne, pero que al final se rinde al plan superior. Él usó su astucia militar y su posición para intentar negociar con el destino, para obtener su propio beneficio al unirse al favor de Dios, en lugar de rendirse humildemente. Y por eso, la redención de su vida llegó a través del martirio político. Aquí yace la profunda conexión profética con Jesús. El Rey de Reyes no solo unifica el reino de Dios, sino que también resuelve las injusticias que los reyes humanos no pudieron abordar. Jesús, con su justicia perfecta, resolverá el misterio de la maldad, la intriga y la traición que David tuvo que tolerar. La muerte injusta de Abner, ese príncipe caído en la puerta de la paz, anuncia la muerte injusta del príncipe de paz, cuyo sacrificio, a diferencia del de Abner, no solo unificaría un reino terrenal, sino que reconciliaría al mundo entero con Dios. La historia de Abner es la prueba de que el ser humano, incluso el más poderoso, es limitada. El general que se creyó invencible, que jugó en ambos bandos con la esperanza de ganar en el momento justo, fue derribado por la pasión incontrolable de un hombre vengativo. Su astucia, su fuerza, su nobleza, todo falló ante la maldición silenciosa de la venganza no resultado. Solo en el reino del ungido perfecto, donde el rey es más fuerte que sus generales y la justicia es instantánea, se puede encontrar la paz verdadera, sin manchas de sangre o intriga. Hemos llegado al final de esta épica crónica de Abner, el general leal que jugó en ambos bandos. Su vida es un sermón silencioso sobre la vanidad de la ambición humana frente a la voluntad inmutable del Creador. Él nos recuerda que la única lealtad que asegura la vida eterna es aquella que se rinde por completo a aquel que es la verdad y la vida. Guerreros de la luz. Si la historia de Abner les ha abierto los ojos a la verdad que se esconde detrás de las narraciones simples, si han sentido el peso de la lealtad dividida en sus propias vidas, entonces es hora de actuar. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir desvelando los misterios más profundos y épicos de la Biblia, historias que nadie se atreve a contar, pero que son claves para entender el plan de redención. Quiero saber de ti. Deja un comentario o un testimonio debajo. Cuéntanos qué parte de la vida de Abner, o cuál de las conexiones proféticas con Jesús, resonó más fuerte en tu espíritu. ¿Alguna vez has jugado en ambos bandos entre el mundo y la fe? Tu experiencia alimenta la verdad. Y recuerda esta frase de reflexión: mientras meditas en la vida del general caído, la lealtad dividida es la herencia de un trono quebrado. Busca la unificación donde el rey no es hombre de guerra, sino príncipe de paz, pues solo bajo su corona no hay sombra de traición.